arco de Marcos sigue creciendo más y más cada día. Pero hoy es un día un poco loco. Sí, porque de momento me parece que me voy a entrevistar yo mismo. Pero no, me doy cuenta que no, que yo soy Marcos Miranda, el actor. Y que él no lo es, y que a veces yo quisiera ser como él. Pero, bueno, en resumidas cuentas, esto es un arroz con mango, que yo no lo puedo resolver, ustedes tampoco. Quizás entre los dos podamos aclarar esta situación. Bienvenido, Marcos Miranda. Un placer, Marcos Miranda. Marco al cuadrado. Marcos al cuadrado. Porque además hay otra coincidencia. Morales. Marcos Miranda Morales. Y Marcos Miranda Morales. Sí, se dice y no se cree. Es verdad, pero es. Pero lo es. ¿Tú recuerdas cómo nos coincidimos, cómo nos conocimos? En fin. Yo recuerdo haber visto tu trabajo en Cuba de actuación, de series, de aventuras. Y un día allá en Miami yo pensaba, bueno, conoceré a Marcos en algún momento. Yo no recuerdo exactamente si fui yo quien te agregué en Facebook o fuiste tú quien me agregaste a mí por las coincidencias de los apellidos. Y ahí comenzamos a conversar y dije, bueno, vamos a ver una obra tuya. Y a partir de ahí fue que comenzó esta amistad de nosotros, que es más que amistad, familia. Es verdad, es verdad. Yo tampoco recuerdo. Por eso te hice la pregunta, tratando de salvarme, porque yo pensaba que eras tú, y tampoco recuerdo quién fue. Pero además... Pero nos hicimos amigos por Facebook. Sí, y las personas se confunden. A veces te agregan a ti pensando que soy yo, otras veces sienten un like tuyo y piensan que eres tú, otras veces piensan que soy yo. Efectivamente. Y la coincidencia fue mayor ya una vez que vino aquí a mi casa y nos fuimos, conversamos. Y conversando salió el Morales. También. Y yo le decía, no puede ser. Tú eres Morales, Marcos Miranda Morales, y yo soy Marcos Miranda Morales. Increíble, eso no lo sabía nadie. Eso no lo sabía, ni nosotros lo sabíamos. Además, hay un plus. Tu familia es de Camagüey y la mía también. También. O sea, de alguna manera, primo cuarto, primo quinto, tiene que haber, porque son muchas las coincidencias. Definitivamente. Además, los dos somos largos, delgados. Nos gustan los medios, hablar, excelente interlocutor, presentador, entrevistador. Hay muchas coincidencias, de verdad. ¿Tú te has hecho el ADN? No. Yo tampoco. Sería un buen momento. Fíjate las cosas que surgen a través de la conversación. Así es. Bien. Así es. Mira. Espérate que me estoy buscando. La ventaja, esto tiene un porqué, la ventaja de las redes sociales. Por supuesto. A través de las redes sociales tienen sus problemas y tienen sus ventajas. Así es, las redes sociales te pueden servir para crear, para destruir, para mejorar algo, y inclusive hay leyes que están saliendo referentes a este tema de las redes sociales. Eso vamos a tocarlo más adelante. Exactamente. Porque son herramientas informáticas que te permiten acceder a información y conectarte con personas de dos formas diferentes. En algunos casos, personas que ya conoces y te has desconectado de ellas durante años y las encuentras a través de contactos en común. Y en otras ocasiones, estamos hablando de personas completamente nuevas, como Marcos y Marcos, que se conocen y no tenían contactos en común y venían de mundos diferentes. Que ese es el caso, por ejemplo, de Facebook, que es una de esas redes sociales. Efectivamente, efectivamente. Antes de entrar ya de lleno en tu profesión, o sea, de indagar, porque yo me voy a enterar hoy muchísimas cosas, realmente de mi tocayo, como nos decimos. Tocayito, ya yo le digo Marquito, porque sí, ya. Además, como que lo siento ya más familia. Que realmente esto va a devenir
Y para mí tú eres el abuelo Marco, el abuelo Claro, de la casa. Mi hijo te ve como el abuelo también Marco. vamos a hablar de él después. Sí, O así sea, mismo. él conoció hoy por primera vez a mi hija, ya conocía a Normita. O sea, la familia va creciendo. La familia en el marco de Marcos y la familia de Marcos Miranda y Morales, de ambas partes. Los Miranda siguen apareciendo y van a seguir apareciendo por muchas generaciones. Te voy a decir Marquito, ahora en el programa. Perfecto. Marquito, ¿dónde naciste? ¿En La Habana? ¿En Cuba? En no Cuba. sé si en La Habana. Yo nací en Camagüey. Oh, mira. En el año 1986. Y viví en Camagüey toda mi vida hasta los 26 años, que estaba haciendo mis estudios doctorales en el exterior, precisamente sobre el tema de redes sociales. Y ahí, debido a mi trabajo que había hecho, inclusive en Cuba, sobre redes sociales, informática aplicada a las redes sociales, de lo cual fue mi maestría entonces, las cosas empezaron a complicarse. Ya les iré contando. Ya iremos, ya caeremos en esa parte, Sí. Ahora voy a Marquito, sus inicios. ¿Fuiste un niño bueno, aplicado? Yo creo que sí. Según me dicen los que nos conocieron en aquella época, que era muy tranquilo, que era muy observador, que siempre estaba intentando ver cómo funcionaban las cosas, los electrónicos. Yo quería ser médico. Oh, mira tú. Toda mi familia son médicos. El único informático fui yo. Y yo dije, bueno, pues quiero ser médico, pero mi tío Guillermo Miranda, que en paz descanse, fue cirujano en La Habana, de trasplantes renales, coordinador nacional de trasplantes renales. Conversando conmigo por teléfono, yo le menciono que quiero ser cirujano igual que él, y él me dice, pero ¿no te gusta la informática? Porque la UCI ahora eran los primeros años de la UCI. Y yo dije, bueno, pues realmente sí me gusta mucho. Mi madre me había llevado a un curso de programación en aquella época, en 9º grado, y pues ya yo tenía cierta inclinación por la informática. Y ahí fue cuando decidí estudiar ingeniería, pero no en la UCI, sino en la Universidad de Camagüey. Bueno, antes de seguir esa línea por donde tú me llevas, yo quiero llevarte todavía a tu infancia. ¿Cómo fue tu infancia? Mi niñez, pues yo recuerdo que me gustaba inventar y me dediqué desde pequeñito a inventar cosas que había muchas carencias. No había de nada, no había juguetes. Y en el barrio, pues yo cogía con pomos y pedazos de cámaras, pedazos de radio y hacía para jugar a los pistoleros, aquellas pistolas de plástico y arcos. Y bueno, con aquello jugábamos de pequeño con todas aquellas innovaciones. Desde pequeño siempre me gustó mucho la creatividad. Es el don que yo siempre pido para mí y para mi hijo. Tener la creatividad de poder inventar cosas nuevas y cosas que las personas puedan utilizar. Que yo pueda hacer algo que a las personas les sea útil y pueda usar muchas personas para bien, por supuesto. O sea, eres un servidor, o sea, te gusta crear no para beneficio propio ni para enaltecer tu ego ni nada de eso. Exactamente. Sino para servir, que sirva para los demás. Claro. Eso dice mucho. Sí, pero algunas de esas creaciones siempre va a haber alguien con alguna intención. Claro. Entonces, claro, vamos a llegar a ese momento. Ese momento. Ya te decantas por la cibernética. Te decantas por eso. Haces tus primeros estudios y dijiste hace un momento que terminaste tu carrera o iniciaste tu grado superior fuera de Cuba. ¿En qué lugar y cómo? ¿Y qué? Bueno, en la informática en la Universidad de Camagüey, yo recuerdo que yo comencé un proyecto de un grupo de investigación del cual yo era la segunda persona que lo dirigía, que se llamaba el grupo ADIS, el grupo también conocido como de base de datos, era de sistemas de información. Y mi tutor, quien fuera en aquel momento también decano de la facultad, me presentó
a las contrapartes investigadoras de las universidades españolas, en específico la Universidad de Granada. Y comenzamos a buscar formas de hacer creaciones que fueran novedosas en la informática para Cuba y para otros países en vías de desarrollo. Y ahí comenzamos la tesis de grado con una, yo creo que hasta mi conocimiento donde llega, el único videojuego que ha sido una tesis de grado de ingeniería en Cuba, que fue un trabajo de un equipo de psicólogos de la Universidad de Granada, conmigo y con 25 de mis mejores estudiantes, que desde entonces yo era profesor ayudante, aunque todavía no me había graduado en informática, y desarrollamos una plataforma que se llamó La Profecía, que era basado en un guión como medieval, muy parecido al videojuego de Zelda, del mundo de Zelda, donde a través de una aventura tú podías ir recorriendo un mundo en un mapa y encontrar premios y poder competir, que ahí fue la parte innovadora, con otras personas en línea. En Cuba no había internet, pero había intranet en aquel entonces. Y entonces facultades diferentes se conectaban a través de la red y podían competir. Por ejemplo, el primer videojuego, que yo soy martiano, siempre me ha gustado José Martí, la figura de José Martí. Y el primer juego fue hacer un mapa de la competencia con la trayectoria de José Martí por el mundo. Dónde estuvo, las cosas que hizo en España, en los Estados Unidos, en países de Latinoamérica. Y en cada uno de esos lugares que llegaba, esta supuesta juego, guión, donde tenías que ser un caballero de una especie de secta por el conocimiento, de una orden por la sabiduría, tú podías ir conociendo, respondiendo preguntas, enfrentándote, inclusive con gráficos bien novedosos para Cuba en aquel momento, en 3 dimensiones, y podías acceder a nuevos niveles. Y al final, esas puntuaciones se comparaban y se seleccionaban los 3 primeros ganadores, a los cuales se les entregaban premios modestos. Claro. Y esa fue la tesis de ingeniería de grado, que también a la contraparte española le gustó mucho. La presentamos inclusive en el exterior, en México, antes de salir yo de mi doctorado. Y en el año 2009, yo me gradué en el 2010, pero en el año 2009 yo no me había todavía graduado, pero ya la tesis la habíamos hecho. Estábamos preparando el documento, el software estaba en uso, lo estábamos probando. Había resultados aquí, hubo competencias en España que nos dieron los resultados también. Y yo decidí, por una casualidad de la vida, hacer un proyecto que era diferente, que era algo totalmente inesperado y que trajo consecuencias. Déjame hacer un paréntesis ahí. O sea, ese programa, ese juego, era un juego didáctico y sí, además de una perspectiva tremenda. Sí. Porque usándose la imagen de Martí, por ahí, por ese camino, se podía haber usado toda la historia del mundo. Exactamente. Y un juego didáctico, nada de sangre, nada de matadera, nada de pistola, ¿entiendes? De asesinato, etc. Exactamente. No se buscaba, el nivel de violencia no se buscaba, sin embargo, las armas aparecían, porque aparecían en los juegos, pero aparecían con un carácter deportivo. Por ejemplo, un torneo donde tú hacías disparos de arquería y en dependencia de la exactitud de tu respuesta, era el blanco y la cantidad de puntos que tú lograbas. Y como bien acabas de decir, se utilizó, por ejemplo, para la historia de Camagüey. Se hizo un mapa con 27 lugares renombrados de la ciudad de Camagüey. El videojuego se llamó La Profecía. Y fue un experimento bien interesante, el de la ciudad de Camagüey, con la música camagüeyana y todas aquellas leyendas que hay de las ciudades de Cuba, en este caso de Camagüey. Eso llegó al conocimiento de Cuba, del gobierno, ¿apoyaron eso? ¿En qué quedó? Sí, el gobierno como tal lo veía como algo positivo, pero nunca hubo una especie de apoyo de decir qué necesitan para que esto pase a otro nivel. Cuando eso
lo hubieran podido poner en todas las universidades del país, hacer competencias, entregar premios a nivel nacional. Claro. Entre universidades de ciencias médicas, universidades de informática, pudieran haber hecho eso y eso no se hizo. El software ganó el premio de ciencia y técnica. Eso sí, se escribieron varios artículos científicos sobre el software, sobre el enfoque de los videojuegos educativos. Personalmente a mí me tocó el tema de los videojuegos educativos, un amigo de la infancia que murió debido a los videojuegos, porque él jugaba mucho. Y eso es un vicio también, Claro. ya convertirse en una adicción. Entonces, esa persona, ese muchacho, yo recuerdo que se fue aislando de la sociedad en un mundo de fantasía y esa persona murió. Y eso me marcó mucho de niño. Y cuando yo quise hacer esa tesis, yo quise hacer un videojuego donde la gente pudiera entretenerse, los muchachos pudieran entretenerse, pero que no perdieran el entretenimiento, no fuera algo, como decimos los cubanos, pesado, Claro. pero que al mismo tiempo les reportara algún valor, Claro. algún conocimiento, Claro. mientras estaban entreteniendo. Claro. Ahora vamos a la segunda parte que te interrumpí. El Bueno. otro proyecto. Sí. ¿Qué pasó? Que en el año 2009, esto fue una anécdota interesante, de cómo surgió un proyecto que en Cuba se llamó Dream Catchers, el atrapasueños. En el año 2009, yo estoy en una fiesta, los que son de Camagüey recordarán la famosa Send Me, que era una discoteca que los muchachos de la ciudad iban por la noche. Y estoy con varios amigos y me siento en una mesa en un momento determinado, como ya cuando la fiesta casi estaba culminando, y cuando me siento en la mesa, me pongo a observar los grupos que se habían armado y veo que habían personas de diferentes facultades que no se conocían, que se habían unido en pequeños grupos, uno por aquí y uno por allá. Y eso me llamó la atención. Cómo esta persona que no se conoce, por qué se siente como que le llama la atención conversar con esta otra persona. ¿Por qué hay 3 personas acá hablando de un tema? ¿Por qué hay 4 acá bailando que no se conocían? Que no vinieron juntos a la fiesta. Y dije, bueno, pues debe haber algo que provoca que las personas como el abuelo Marcos y el nieto Marquitos se quieran conocer y establezcan una relación familiar, una relación emocional sólida. Debe haber algo más que pudiéramos investigar. Y esa noche, cuando yo me acuesto, yo recuerdo que me acuesto en mi cama y miro hacia arriba y veo un Dreamcatcher sobre mi cama, que era un regalo de unas amistades mías que son norteamericanos, Sioux, de la tribu de los Sioux, son descendientes de los Sioux. Y el atrapasueños pues estaba ahí, que tiene una leyenda muy bonita, que se pone sobre la cuna de los niños y de las personas para atrapar las pesadillas y no dejar que esas pesadillas pasen a tus sueños. Entonces el atrapasueños es un mecanismo de protección de esa tribu. Y yo lo estoy mirando, acababa de salir de aquella fiesta y dije, pero esto se ve como una red. ¿Como una? Una red, Oh, parece una red social. ya. Porque los pequeños punticos estaban con unas bolitas simbolizados en la red, los sueños, y puede que sean usuarios. Estos son personas que se están interconectando. O sea, el atrapasueños tiene punticos. Sí, Es como una figurita es o algo. como un círculo, como un círculo que está forrado en cuero con unas como hilos que Ya. fueron tejidos, según la leyenda, por un dios nativo americano que en forma de araña tejió esa tela para proteger a los niños, a las personas de los malos sueños. Oh, Una leyenda muy bonita. Bonita, claro. Y a mí me gustó la leyenda y le vi la explicación informática de que el atrapasueños era una red social. Y ahí mismo agarré una libreta que tenía al lado de la cama Y empezaste. y apunté 2 o 3 ideas, más aquello que se me quedó de por qué personas que no se conocen se quieren conocer. De esa manera hicieron buena empatía y lo apunto todo y me quedo dormido. Y al otro día por la mañana lo primero que hago es sentarme en la computadora. Y comencé a investigar qué había de eso. En Cuba no había internet.
Claro. Entonces tenía que ir a la universidad, al grupo de investigación, conectarme a una de las 2 únicas computadoras con internet que tenían más de 450 estudiantes de ingeniería informática. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del año 2009. 2009. 2009 Bueno, o ya 2010. estaba Facebook. Sí, pero algo, en Cuba, si tú tenías... eso no existía en Cuba. Claro, porque no, como ahora todos tienen un teléfono de bolsillo con una Claro, en pantalla. aquel Entonces momento. los teléfonos eran de números, Claro. con numeritos. Claro. Todavía no llegaban los smartphones como Claro. tal. Y el acceso a internet, como te digo, eran 2 computadoras para 450 estudiantes. Imagínate. Había que hacer cola Claro. para acceder. Y ahí era donde único podías ver Facebook. Entonces, si te querías conectar con las demás personas de la universidad o de otra universidad de Cuba, no te podías conectar. Claro. ¿Por qué? Porque no tenías acceso a internet. Ya. Y dije, pues vamos a hacer una red social para Cuba, para que se conecte todo el mundo y empiecen a comunicarse. Y en ese momento comienzo a programarla en el año 2009. Y recuerdo que le escribí a un profesor español que había trabajado con nosotros con la profecía, con el videojuego. Y le dije, ¿qué sabes de empatía y de si hay algún test psicológico que me permita a mí encontrar cómo si 2 personas son compatibles psicológicamente? Y él me respondió esa misma mañana y me dijo, sí, el eneagrama de la personalidad. ¿Qué cosa es el eneagrama de la personalidad? Le pregunto. Si me puede, son 9 personalidades que existen y de esas 9 personalidades hay cierta compatibilidad. Por ejemplo, la personalidad que es un líder se lleva bien con la personalidad de otra persona que le gusta administrar algo. Hay afinidad exactamente. entre las 9. Exactamente. Claro. Habían unas conexiones. Conexiones, claro. Y la imagen que él me pasa es una imagen de un círculo donde están las 9 personalidades conectadas como con unos hilos y dije, pues... ¿Qué es lo que es lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando. Y lo que tú tenías en el atrapasueños, atrapasueños. sobre la cama. Y le dije... Y de ahí el nombre. De ahí el nombre, Claro. Dreamcatchers. Claro. Le dije, mira, vamos a hacer algo. Créame un test psicológico que yo pueda usar para definir la personalidad de un individuo, de un usuario, cuando se registra en la red. Y vamos a hacer algo más. Me dices cuáles son compatibles entre ellas. Y entonces el mecanismo de sugerencia de perfil en Facebook es los amigos de tus amigos. Pero aquí lo que vamos a hacer es buscar las personas que según Afines. el eneagrama de la personalidad Claro. son compatibles contigo Claro, o conmigo. claro. Y lo hice. Y implementé aquello. En el 2009 empecé a implementarlo. Me tomó un año hacer el sistema completo. Fue una red social desde cero. No se copió un código de ningún lugar. No se bajó un clon de internet hecho, que los había. No se hizo nada de copiar, nada. Se hizo todo original desde cero. Un carro desde cero, desde las gomas hasta el timón al techo. Mecanismos de sugerencia de perfil, de privacidad, administración de los perfiles, publicaciones, O sea, con todos los hierros. Todo, Con todo. todo desde cero. Qué bien. Y el sistema, en el año 2010, Eso fue en Cuba. eso fue en Cuba, Ajá. en el año 2010, en Camagüey, En Camagüey, imagínate. en el año 2010 ya está para salir, está listo. Yo discutí la tesis de grado en junio y ahí mismo en julio logré ponerla en la Facultad de Informática, inclusive en un servidor que había sido colaboración de nuestros proyectos con los españoles, con los profesores españoles. Nos teníamos nuestro servidor para nuestros proyectos y lo puse ahí. Y fui y pedí permiso para que me dieran un nombre de dominio para que me pudieran ver en la internacional. Y ahí tú firmas el requisito y me lo dieron. Era un proyecto educativo, no pasaba nada. Y así sale dreamcatchers.reduc.edu.cu, la red social de Cuba. La primera red social hecha en Cuba 100% y completamente diferente en funcionamiento a Facebook, a Twitter, a YouTube, a Google Plus, que existían en el momento, a todas. ¿Qué pasa entonces? Ahí llegamos. ¿Qué pasa? Porque Así mismo, eso fue lo que yo me pregunté. ¿Y qué va a pasar ahora? Bueno, pues un profesor, que no voy a mencionar nombres en esta entrevista, cubano. cubano,
me dice que es imposible que esa red social triunfe en Cuba por el ancho de banda era muy poco y porque realmente no había una cultura de eso y que técnicamente era imposible. Y a mí, como a ti, me parece que tenemos eso también en común. Mientras más me dicen que una Claro. cosa no se puede hacer, Claro, la hago. claro. Y lo hice. Y la red social, en julio y agosto, no había nadie en la universidad. Habían 10, 15, 20 profesores conectándose en la intranet y encontraron la red social, la dirección puesta en el directorio y empezamos a comunicarnos por el chat, etc. Pero en septiembre 1, cuando se abre el curso escolar, yo recuerdo que en una impresora imprimo la dirección de la red con un cartel red social de la Universidad de Camagüey y lo pongo en el comedor de la universidad. Eso fue a principios de septiembre. Mira, se empezaron a registrar un aproximado de 100 personas diariamente. Oye, eso. Al principio de la Universidad de Camagüey. Pero los de la Universidad de Camagüey se lo empezaron a pasar a los de Ciencias Médicas de Camagüey. Claro. Los de Ciencias Médicas Claro. a los de la UCI. La red. La red. La red. Social. Los de la UCI se lo pasaron a la Universidad de La Habana. A lo de La Habana a la de Las Villas. Cuando vinimos a ver, teníamos varios miles de usuarios conectados. Recuerdo que los recursos del servidor empezaron se empezó a poner lenta la red. En el año 2010 no había las tecnologías que hay hoy de WebSocket para los navegadores, donde tú podías hacer comunicación bidireccional entre el cliente y el servidor. Nosotros teníamos estrategias técnicas de long pooling cada 3, cada 5 segundos, se pueden imaginar, por usuario conectado, haciéndole esos pedidos al servidor. Entonces encontramos formas de aligerar esa latencia, ese problema de latencia en la red, y lo mejoramos un poco. ¿Qué pasó? Que aquello se volvió un virus social. Viral, claro. Aquello fue, tú entrabas, a mí me dio pena con algunos profesores. En el año 2010 yo me quedo de profesor, después de graduarme, me ofertan la plaza, el profesor de programación, de gráfico por computadora, de bases de datos, de estructuras de datos. En la Universidad de Camagüey me quedo, programación web. Y me daba pena con mis colegas a veces que yo llegaba a un laboratorio y tenía un laboratorio de cristal, de computadora. Habrían, por ejemplo, 30 computadoras, de las cuales ninguna tenía acceso a internet. Y todas las computadoras estaban con los colores de Dreamcatcher encendidos. El profesor no lo veía porque estaba de frente a los estudiantes. Y me daba pena que no le estaban haciendo caso a su clase. Claro. Pero era aquellas ansias de tener, de acceder, de libertad informática que no tenían los muchachos. Y quien dice los muchachos, se empezaron a conectar otras personas ya de más edad. Recuerdo que el rector de la Universidad de Camagüey tenía un espacio de compartir con la comunidad universitaria 100% en línea, de tú a tú. Por ejemplo, creo que era el martes a las 4 de la tarde. Y ahí tú podías presentarle tus problemas. Él fue una persona que apoyó las redes desde el principio y fue muy, como decir, progresista en cuanto a la tecnología. Y sin miedo a que nosotros pudiéramos hacer las cosas. Tuvimos un percance que para que la UCI lo pudiera ver, había que poner la red de cara a internet, no intranet. Eso significa que no solo se iba a ver en Cuba, sino que se iba a ver también desde aquí, desde los Estados Unidos y de cualquier país del mundo. Figúrate. Y para poder hacer que la UCI accediera, había que poner la red de cara a internet. La red de la UCI no estaba en el mismo canal que el Ministerio de Educación Superior, y había que hacerlo. Y le pedimos permiso al rector y él emitió una orden: pongan la red de cara a internet. No tenía ningún miedo con respecto a eso. Y bueno, yo bajo con mi instrucción, con mi orden, y se la doy al nodo de la universidad. Como le digo, mira, por favor, me da acceso a poner la red de cara a internet. E inmediatamente se pone a internet. Lo que no esperaron fue que una semana después todo el mundo se estaba comunicando con sus familiares en el exterior. Ah, candela. Olvidémonos de Cubacel, olvidémonos de los mecanismos de comunicación de Miami, de pon una recarga para que en aquel entonces había algo. Se empezaron a comunicar gratuitamente a través de Dreamcatcher
las personas de Cuba con sus familiares en el exterior, amistades, etcétera, etcétera, Ahí que mismo. por Facebook no se podían comunicar porque no había internet. Claro. El único acceso a internet que tenían era aquel canal de Dreamcatchers. Y a la semana, Yeah, claro. un personaje de la seguridad informática me dice hay que apagar la red. ¿Por qué? Porque están accediendo desde Miami. ¿Y qué? No, que es que eso no está bien, que la seguridad no le gusta, que no sé qué. Y yo, no, esto es un proyecto social. Y las personas tienen derecho a comunicarse. Y aquí no ha pasado nada. Ni nadie ha amenazado poner una bomba en la universidad por Dreamcatcher. Bueno, pues esa persona echó a un lado la orden del rector, la desobedeció. Recuerdo bien el nombre de la persona, creo que era, no recuerdo. Que inclusive estuvo embebido después en un problema de malversación y fue preso. Para que vean qué la bonito. moralidad que tenían. Qué bonito la corrupción. De estos unas grandes cosas sí y otras no. responsables de la defensores de la libertad y la seguridad. Sí. No todos, quizás, No, pero ocurrió. Y puso en riesgo ese proyecto y lo que hizo el director del nodo en aquel momento, que había sido la misma persona que había dicho que la red no podía funcionar, cuando la vio funcionando, pues dijo, ok, vamos a apoyarla, pero como la seguridad no quiere que se vea en el exterior, vamos a bloquearla solo para los que se puedan ver desde IP cubano. Y ahí mismo cortaron las comunicaciones con las personas del exterior, lo cual fue un daño realmente que no debe haber ocurrido. Cuba tenía una red social creada en Cuba donde las personas tenían derecho a comunicarse. Y aquello recuerdo que ocurrió. Que para Cuba hubiera sido tecnológicamente un avance internacionalmente tremendo, hubiera sido. Pero la política está por arriba de todo eso. Sí, claro. Y ya en el 2010, cuando pasa eso, hubo personas que les empezó a llamar la atención y se conectaban personas de la OVE, de la Organización Básica Eléctrica, como es la FPL aquí en Estados Unidos, se conectaban personas, médicos desde las universidades de ciencias médicas, los policlínicos. Vamos a tener más de 25,000 usuarios en muy poco tiempo. Oye, eso. Y fue un reto. Sin embargo, nosotros tuvimos que enfrentar algunos problemas que fueron dando ya al canto con la situación. Dreamcatchers era un nombre en inglés. Claro. Y era una tradición nativoamericana. También molestó eso. Le molestó a alguien, al director de tecnologías educativas del Ministerio de Educación Superior. Un día por la mañana me llaman y me dicen, las redes sociales se presentaban en eventos científicos estudiantiles. Y me dicen, mira, hay que presentar la red social a una visita del Ministerio de Educación Superior que viene. Pero no va a ser en la Universidad de Camagüey. Va a ser en la delegación del Ministerio del Interior. Oye, eso. El enemigo. Aquello ya me da otra presentación como diciendo, ve a ver qué tú hablas. Sí. Porque, claro. Digo, bueno, vamos para allá. No hay nada que temer. Y llego allá. Recuerdo que habían 3 filas de militares, todos vestidos de verde. Todo tipo de grados, capitanes, mayores, coroneles. Sí. Y está el partido. Y detrás estaba la línea de la prensa. La noticia de Dreamcatchers salió en la prensa, salió en el Juventud Rebelde, salió en el Queramba, creo que también, salió en El Adelante, en la televisión Camagüey, en varios periódicos, inclusive. O sea, fue un éxito. Fue un éxito. Cuando yo veo a todas aquellas personas ahí, la primera pregunta que me hacen después que veo la presentación es, ¿por qué la red social está en inglés? ¿Por qué se llama Dreamcatchers? Me dice el director de tecnología educativa. ¿Por qué no le pusiste mi batey o mi bohío? Y aquello, la verdad, se me subió lo de Miranda. Sí, no me imagino. Pero al mismo tiempo, imagínate el escenario. Tengo 3 filas de oficiales delante. El paredón de fusilamiento delante. Bueno, de fusilamiento, te pueden hacer un fusilamiento profesional rapidísimo y después puedes ir preso. Las dos cosas. Yo le dije, recuerdo la respuesta, le digo, profesor, yo creo que usted está familiarizado con la historia de Lindo Atuey, ¿verdad? Y él me asintió positivamente, sí. Y con Máximo Gómez Báez.
sí, un poco más serio ya. Y con Ernesto Che Guevara, ya estaba bravo. Como diciendo, ¿qué me vas a Máximo decir? Gómez. Y ¿No? le respondo, porque todas las personas que le he mencionado son parte de la historia de Cuba y el pueblo de Cuba está fácilmente familiarizado con tradiciones foráneas. Claro, No creo que tenga un problema de asimilar una tradición nativoamericana claro. de los indios Sioux. Y me parece que el proyecto es un proyecto que bajo el guión de esa tradición, el perfil del usuario era, por ejemplo, tu tienda, los grupos eran clanes, tenía la hoguera como chat grupal, la tribu. Bueno, él no me respondió. No tenía, no. ¿Qué te iba a Cuando responder? no podía responder. Che Guevara no era cubano. Así mismo. Vaya. Yo recuerdo que yo me paré cuando se acabó la reunión y vinieron dos oficiales del MININ, me dieron la mano y me dijeron, le respondiste bien. No. Sí. Y eso me dejó claro a mí una cosa. Toda la presentación es algo, pero la realidad es que muchas personas, aún usando el uniforme en Sí. Cuba, no están de acuerdo. Sí, Les claro. parece que es un discurso reiterado y que es totalmente falso lo que tiene. Y tecnológicamente es difícil ser ingeniero en Cuba, especialmente si vas a ser un ingeniero que vaya a hacer un aporte creativo nuevo. Sí, Los entrepreneurs, los emprendedores en Cuba tienen ese problema. Y ahí empezaron a cambiar las cosas para mí, empezaron a verme un poco diferente. claro. Al salir yo de la Universidad de Camagüey también me presionaron cuando yo fui a hacer el doctorado en España, porque en España se me ofrece la oportunidad de llevar esa red allá y probarla, lanzarla desde la propia Universidad de Granada y hacer lo que sé que trataste en uno de tus programas, la inteligencia artificial sobre las bases de datos. Ya. Ya no solo era buscar personas que eran afines a ti, era buscar contenido que a ti te iba a gustar, de personas afines a ti. Claro, Por tanto, iba a haber mucha más sinergia, iba a haber una mejor interconexión entre los usuarios. claro. Y así fue que fue a España. Milagro que te dejaron ir. Al salir, no diré que me amenazaron, pero sí me advirtieron que yo estaba bajo vigilancia, Oye, eso. que era para protegerme y que Sí. cuando estuviera en Europa, ellos me iban a estar cuidando, porque había muchas personas que querían acceder a controlar la red social, donde yo tenía acceso al país completo. Ay, qué buenos son. Que imagínense, es como decir... Qué bueno que te cuidaban. Es como decir mi tocayo Mark de Facebook, Sí, que tiene acceso a billones de cuentas y puede enviar un mensaje en un momento determinado y todo el mundo lo va a recibir. claro. Entonces ya me estaban mirando con otra cara. Hubo ciertas como que amenazas, presiones, vamos a llamarlos así. Y mi familia pues quedaba en Cuba. Cuando yo me iba también eso me llegó a tocar la puerta en un momento determinado. Me dejaron saber eso cuando yo decidí no regresar. Después que yo hice la maestría en redes sociales, en informática aplicada a redes sociales. Y el doctorado iba a ser sobre minería web de uso y contenido en redes sociales. Es decir, inteligencia artificial en redes sociales. Estamos hablando del año 2010, 2012. La red social, cuando empieza a pasar el tiempo, empieza a crecer. Ya en España. En Cuba. En Cuba. A lo que agrego que yo no tuve acceso en Cuba a mi propio sistema. Es decir, cuando yo salí de Cuba, no tenía acceso, la red estaba bloqueada para Cuba. A tu red, a la que mi creaste. propio sistema. Entonces, cuando yo necesito acceder para usar los datos para mis investigaciones, me dicen que no, porque fuera de Cuba, pero sí fui yo el que la inventé, pero ya no era tuya. ¿Entiendes? Eso pasó. Y yo en España, pues, Es increíble, de verdad. me logré escapar de su vigilancia. Y es increíble. Tuve una larga travesía para llegar a los Estados Unidos, donde un par de ocasiones me llegó la amenaza de que mi familia estaba en Cuba, de que no los iba a ver más, de que si se enfermaban, de que lo que pasaba. Eso pasó. Y realmente yo no retrocedí, yo traje a mi familia poco tiempo después.
pudiste Sí. llegar. Sí. Veo a Liu a veces por aquí, me recuerda a la gaviota, mi perrita, la Tu traje perra. también a los Estados Unidos. Y aquí, Trajiste a tu mamá, a tu papá, mi mamá, mi papá, mi perro. Lo único que no pude traer fue el Moscovi. el Moscovich, no. No. Y entonces, pues, yo le regalé uno a mi papá aquí en Estados Unidos como una broma, pero también como un gesto recordatorio de todas las vicisitudes que vivimos allá y fue una proeza subsistir con ese tipo de cosas en Cuba. Te cuento también que Díaz-Canel era, en aquella época, el ministro de Educación Superior cuando Dreamcatchers sale y nos llamó a La Habana, a mí, al director de Nodo y al decano, que era mi tutor, a ir a presentar la red social en La Habana Oh, qué progresista. al Ministerio de Educación Superior. Qué bien. Y ahí le llamó la atención que la UCI no estaba produciendo sistemas como estos con todos los recursos, Oh, donde la UCI tenía una computadora con internet en cada cuarto para todos los estudiantes, tenían todos los beneficios, era un claro. proyecto prioritario de Fidel, donde les había dado todo, y salieron grandes ingenieros, pero sí, porque literalmente el que no quiso salir de la UCI bien formado fue porque no quiso, porque tenían todos los recursos para estudiar. Ya. Ellos los manipulaban para los software que a ellos les hacía falta, pero el que tenía realmente algún instinto por la libertad, Claro. No, y aprendía el creatividad. conocimiento Y creatividad. y la creatividad y en algún momento pudiera escapar. Y así muchos de mis compañeros en Miami que trabajan conmigo hoy como ingeniero informático, que estoy trabajando desde el día 1 que llegué aquí, son graduados de la Universidad de Ciencia Informática, muy buenos graduados, de la CUJAE, de la Universidad de Las Villas, y aquí están. Y Díaz-Canel, te retomó el tema, presentó la red al mes, y ahí fue donde dio la noticia que él iba a pasar a ser vicepresidente del Consejo de Estado. Después fue presidente. Es decir, que personalmente nos vimos y tuvimos incluso un encontronazo cuando ya yo era profesor en la Universidad de Camagüey. Y él pregunta qué le hacía falta a la Universidad de Camagüey para salir adelante y hacer cosas innovadoras. Ujú. Y ahí fue donde yo levanto la mano. Recuerdo que era profesor recién graduado, llevaba un año nada más, casi ni un año, en el posgraduado. Y le digo a él que más de 450 estudiantes de informática y que no había una sola, una o dos, siempre había una rota computadora con internet y que las investigaciones, los artículos, los libros estaban en el exterior. Que cómo podía hacer eso. Pero yo recuerdo que cuando se lo presenté, le dije, yo quiero hablar de una sombra. Y se hizo un silencio en la sala. Estaban todos los profesores del claustro de la Universidad de Camagüey con Díaz-Canel. Y me mira así. Una sombra de sospecha, de duda y de inseguridad, que supongo que sea la razón por la cual los estudiantes de la Universidad de Camagüey no tienen acceso a internet. Cuando los estudiantes de la UCI tienen todos una computadora con internet en el cuarto. ¿Por qué los estudiantes de informática de Camagüey no tienen acceso a la internet hoy? Y él me respondió con toda aquella borrea Ajá. que le elaborara un informe y que se lo entregara al rector de la universidad para que le explicara por qué no, para resolver el problema. Igual que cuando presentamos Dreamcatcher me pudo haber dicho, y no le hacen falta 2 servidores más para apoyar el caché de la red para que sea más rápido. Y ahí se quedó el tema. Famas y aplausos, Y adiós, Lola. los queremos y los felicitamos. Ya. Y si tienen que comer, y si no tienen cómo transportarse, y si tienen a alguien enfermo, eso es un problema de ustedes. Claro. Ahora, hoy en día, ¿qué haces? ¿En qué trabajas? Desde que llegué comencé a seguir mi carrera de ingeniero informático, programando sistemas para restaurantes, sistemas de control de tiempos de empleados, workforce management, con tecnología muy innovadora de reconocimiento de rostro, de huella digital. He trabajado siempre en la parte de web, un poco en el móvil. Y hoy estoy trabajando para una compañía de la industria aeronáutica que se dedica a la planificación de vuelo y venta de combustible para
la mayoría de las aerolíneas de los Estados Unidos, incluido siendo el suministrador principal del ejército norteamericano. Y continúo programando, continúo superándome. Ahora la inteligencia artificial está llegando. Y con la inteligencia artificial queremos darle un empuje a estos software de los cuales trabajo y continúo mis proyectos personales de los cuales quiero hacer Dreamcatchers de nuevo, pero en los Estados Unidos. Qué bien, qué bien. O sea, está realizado. Sí, sí, profesionalmente. Profesionalmente y además sí. La libertad no tiene fin. No tiene tiene fin. fin. Y fue lamentable que tanto yo como muchas otras personas que eran tan inteligentes, mis estudiantes, muy creativos, no pudieran desarrollarse en aquel ambiente y que fueran presionados, que fueran poco a poco llevándolos a un punto donde si no escapaban iban a terminar invisibles a la sociedad o presos. Eso le pasó a Eliezer Ávila, cuando se enfrenta al Alarcón, de la misma manera que yo me enfrenté con Díaz Canel, pero bueno, en la Universidad de Camagüey no habían cámaras ni circuitos de televisión en aquel momento interno, como lo había en la UCI. Y Eliezer, su carrera como ingeniero informático fue tronchada, lo cual lo sabemos, claro. Debido a expresarse en aquella ocasión. Y así muchos otros ingenieros tuvieron que retirarse, médicos, deportistas, artistas. Sí, tu caso, sí, que fue muchas décadas anterior, pero bajo el mismo guión de la misma obra. La debacle. Ahora, ¿qué te parece la ley que el gobernador DeSantis ha expuesto para las redes sociales, los niños y la responsabilidad de los padres? DeSantis es una persona muy conservadora, de lo cual yo me identifico con él. Y con la parte republicana también. La ley que DeSantis trae pide, es decir, estipula que los niños de menos de 14 años no tengan acceso a las redes sociales. Que el niño que tenga un perfil en las redes sociales con menos de 14 años, los padres van a recibir una multa. Y que los niños de 14 a 16 pues, deben ser regulados por la supervisión de un adulto. Hay personas que votaron que no, que era una locura, una violación de la libertad. Sí. Sin embargo, los que han visto, como el caso que te mencioné, un niño morir por una adicción, Sí. estamos hablando de que las redes sociales no son sistemas inocentes. Pueden ser utilizados para bien, pero pueden ser utilizados para mal. Son armas tecnológicas, literalmente hablando, y cuando usted le pone una pantalla a un niño con un acceso a un mundo virtual, donde puede cualquier persona comunicarse con ellos, le está creando un peligro. No solo la adicción del tiempo a la pantalla, sino de que los pueden atraer para secuestros, para abusos. Es peligroso. Yo la ley la encontré correcta. Repito, las redes sociales son extraordinariamente importantes. Las personas no se imaginan cuán importantes son las redes sociales. Piensan que es la bobería del TikToker que está bailando con un reto. Sin embargo, durante el proceso de reelección de Obama, hubo un proyecto en el año 2012 que inclusive fue una coincidencia de los años y del nombre, yo no lo supe hasta acá, que se llamó también Dreamcatchers. Y era un proyecto que lo que buscaba era hacer analítica de datos para encontrar los estados donde peor estado de opinión tenía la campaña presidencial de reelección de Obama, y buscaron de esa manera trabajar más en ese estado. Estaba fallando Minnesota, pues Obama iba al otro día, daba un discurso ahí y todo el mundo lo aplaudía y mejoraban los ánimos. Las redes sociales siguen siendo importantes hoy con la última elección de Trump, cuando intenta reelegirse. Él se ha expresado de una manera u otra. En Twitter la cuenta fue bloqueada. La red social ahora fue comprada por Elon Musk, le cambió el nombre, le puso X y pues buscó darle cauce de nuevo a que las personas, sea cual sea tu opinión, yo no te puedo bloquear.
si tú tomas una decisión que tiene cargos criminales, eso es tu responsabilidad. Pero tú no puedes bloquear a una persona porque esté comunicando una idea, porque Claro. estamos en el país de la libertad. Claro. Entonces Trump invirtió en hacer su propia red social. Y así lo hizo, tiene su red social independiente. El problema es que como está desconectado del resto de las personalidades, pues una red social solo para él, no hay forma de interconectar esa red con otra. Está como que un poco aislado ahí solo en su red. Lo cual en algún momento también hay un proyecto que quizás Dreamcatchers les Claro. permita a múltiples celebridades. Sería magnífico que fueran los influencers cubanos los primeros Claro. que tengan acceso a usar esa plataforma y tú vas a tener la primicia de presentar esa herramienta el día que esté lista. Espero que sea muy pronto. Eso es esperanzador para todo el mundo. O sea, no. Y cuando digo el mundo, digo el globo terráqueo. O sea, y sería una cosa maravillosa que un cubano sea el creador de esa gran experiencia, de esa gran apertura por la libertad, Así es. realmente. Así es. No creo que la mayoría de las redes sociales que conocemos están desde California. Y necesitamos pues algo que tenga acceso desde otro lugar, que pueda ser creado desde otra parte y que las personas puedan tener libremente expresarse. Mi querido amigo, muchísimas gracias por Un placer estar ahí. esta maravillosa tertulia, vamos a llamarle así, sumamente amena y sumamente instructiva. Y no quiero despedirme sin decirte esto. Cuando yo sea grande, quiero ser como tú. Y yo como tú. Un placer. Gracias, Marco. Gracias mil. Amigos, bueno, ya ustedes saben, no tengo palabras. Me alegra muchísimo y siento un gran regocijo de que un tocayo mío, joven, tenga esa virtud, esas experiencias y esa claridad y esa gran mente para lo que está haciendo y lo que va a hacer. Los esperamos en el próximo Marco de Marcos, pero no sin antes decirle que gracias por su presencia siempre aquí en este podcast. Y tú que no te has inscrito, por favor, hazlo, nos ayudas y siempre toca la campanita para recibir nuestras comunicaciones. En fin, los espero, de verdad, en el próximo Marco de Marcos.